Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo les voy a mostrar qué es y para qué pueden utilizar el cuadro de nombres en Excel, un área minúscula de la pantalla a la que no se le suele prestar demasiada atención, pero que desde ahora les va a ser de gran ayuda. El cuadro de nombres es la pequeña caja que encontramos a la izquierda de la barra de fórmulas. No es nada extraño conocer usuarios que después de muchos años utilizando Excel a diario ni siquiera se han percatado de su presencia. Otros sí conocen alguna de sus utilidades, pero lo cierto es que esta pequeña sección de la pantalla puede tener más usos de lo que su discreción nos podría sugerir. La primera utilidad del cuadro de nombres, por la que lo conocen muchos usuarios, es que nos indica en todo momento cuál es la celda activa. Ahora mismo es la celda A1, pero si pulso con el ratón en otra celda, o si me muevo usando las flechas del teclado, siempre mostrará la dirección de la celda actual. Esta es la utilidad más conocida, pero el cuadro de nombres sirve para unas cuantas cosas más, ya verán. Si en lugar de seleccionar una celda seleccionamos un rango usando el ratón, nos mostrará sus dimensiones, es decir, nos indicará de cuántas filas y de cuántas columnas está compuesto. Tengan en cuenta que este dato solo se mostrará mientras esté operando la acción de seleccionar, o sea, mientras mantengamos pulsado el botón principal del ratón, que normalmente será el izquierdo. Yo todavía no lo he soltado. En cuanto lo soltemos, dejará de mostrar el tamaño de la matriz y volverá a mostrar la celda activa principal, la primera del rango. Ojo, porque la primera celda no es necesariamente la de la esquina superior izquierda, sino la celda en la que haya comenzado la selección. Véanlo en este otro ejemplo. Si la selección del rango se hace usando el teclado, es decir, manteniendo pulsada la tecla mayúsculas con las teclas de flecha, ocurrirá algo parecido. Nos mostrará las dimensiones en filas o columnas mientras mantengamos pulsada la tecla mayúsculas. Cuando la soltemos, dejará de mostrar la dimensión y pasará a indicar cuál es la celda inicial del rango seleccionado. Si no están familiarizados con el manejo del teclado para hacer un uso más cómodo de Excel, les sugiero que vean un vídeo que les he preparado sobre los principales atajos de teclado. Les dejo el enlace en la descripción de este. Como ven, el cuadro de nombres nos informa sobre la celda o el rango activo. Nosotros, los usuarios, seleccionamos una celda o un rango y el cuadro de nombres nos dice cuál es esa celda o ese rango. Pero esta comunicación también funciona en el sentido contrario. Nosotros, los usuarios, le podemos designar una celda o un rango y el cuadro de nombres se ocupará de seleccionarlo. Por ejemplo, si escribo aquí el nombre de la celda C9, quedará seleccionada. Y si escribo un rango como D4H12, también. Y más interesante aún, si escribo varios rangos disjuntos, también quedarán activos. Estoy usando el punto y coma como separador, pero si su hoja de cálculo está configurada de otro modo, con la coma también podrán hacerlo. Esta forma de seleccionar celdas o rangos también funciona si lo que queremos seleccionar es una celda o un rango, pero de otra hoja del mismo libro. Lógicamente es necesario designarla correctamente. Por ejemplo, si escribo aquí esta referencia a la celda GZ250 de otra hoja, en cuanto pulsemos aceptar, esa celda de otra hoja quedará seleccionada. Por supuesto, habría funcionado exactamente igual si en vez de designar una celda de otra hoja hubiésemos designado un rango o varios rangos disjuntos. Ya ven que la comunicación con el cuadro de nombres es bidireccional. El cuadro de nombres nos informa de la celda o rango que hayamos activado, pero también podemos indicarle las celdas o el rango para que se seleccionen. Es decir, el cuadro de nombres nos habla, pero también nos escucha. Y nos obedece. En casa no siempre ocurre. Vamos con más utilidades. En el vídeo sobre atajos de teclado ya les mostré cómo se puede seleccionar toda una fila o toda una columna, pero también puede hacerse mediante el cuadro de nombres de un modo muy sencillo. Si escriben aquí una simple F, quedará seleccionada toda la fila correspondiente a la celda actual. Claro que si la fila que quieren seleccionar no es la de la celda activa, no podrán hacerlo así, sino que tendrán que designar cuál es esa nueva fila que quieren seleccionar. Lo pueden hacer indicando su número de este modo. Es un poco más laborioso, pero tiene una ventaja. Si en vez de seleccionar una fila quieren seleccionar varias, así también pueden. Y además, si no están juntas, no pasa nada. Para seleccionar columnas en vez de filas, haremos lo mismo, pero con la letra C o con los indicadores de columna, con las letras. Con la C selecciono la columna entera de la celda activa.
Con una letra y el símbolo de los dos puntos puedo seleccionar otra columna distinta de la celda activa. Incluso varias columnas consecutivas si indicamos las letras de la primera y de la última. Y si usamos separadores, podemos seleccionar también columnas separadas. Otra utilidad bastante conocida que tiene el cuadro de nombres, de hecho se llama así por este motivo, es que permite poner nombres a las celdas o a los rangos, lo cual es muy útil porque facilita mucho la redacción y la interpretación de las fórmulas cuando son complejas o cuando contienen referencias a rangos que quedan fuera de la pantalla, fuera de la vista del usuario. Vamos a verlo con este ejemplo. Aunque en la cinta de fórmulas tenemos los botones principales para la creación y la administración de nombres, mediante el cuadro de nombres también podemos hacerlo simplemente tecleándolo en esta casilla. Voy a asignar a cada celda un nombre que identifique de qué se trata. Como ya imaginarán, gozamos de una enorme libertad para poner nombres, así que siempre podremos denominar a las celdas de un modo adecuado, pero hay que tener unas pocas precauciones. No se pueden usar espacios, los nombres no pueden contenerlos, así que habrá que juntar las palabras o sustituir los espacios por guiones o por puntos. Es una restricción formal que no plantea mayor problema. Otra limitación es que no se pueden asignar nombres que coincidan exactamente con una referencia de celda, como una o varias letras seguidas de uno o varios números. Es lógico porque las referencias a celdas ya se identifican de ese modo. Otra más. Un nombre no puede ser un simple número, ni empezar por un número. Otra restricción sobre la longitud de los nombres. Aunque se pueden asignar nombres tan cortos como queramos, incluso de una sola letra, hay algunas letras que están vetadas porque ya tienen alguna función relacionada con el cuadro de nombres. ¿Recuerdan para qué servían las letras F o C? Pues por eso no se pueden usar para nombrar celdas. Hay algunas otras limitaciones, pero este tutorial no trata sobre los nombres, sino sobre las posibilidades de uso del cuadro de nombres, así que nos basta con señalar estos requisitos. Vamos a poner nombres a las celdas de este ejemplo. A esta celda, como aquí se cuantificará una base imponible, la llamaré base imponible. Fíjense que no uso espacios, como expliqué antes. A esta otra celda la llamaré reducciones. Antes de continuar, vamos a comprobar que estos dos nombres ya están creados. Como ven, están creados exactamente igual que si los hubiésemos creado de manera automática, aunque es cierto que con algo más de trabajo. Como ya hemos visto cómo se hace, voy a darme un poco más de prisa con el resto. Ya están todos los nombres creados. Ahora, redactar fórmulas que hagan referencia a estas celdas es más sencillo y la interpretación mucho más clara, porque en vez de referencias a celdas que carecen de significado por sí mismas, mediante los nombres podemos referirnos a las celdas mediante identificaciones que reflejan adecuadamente lo que contienen. Esta posibilidad de sustituir las referencias a las celdas por nombres también funciona con rangos de celdas. Vean este otro ejemplo. Voy a asignar a este rango el nombre códigos, porque lo que contiene este conjunto de celdas son precisamente los códigos de estos libros. A este rango le asignaré el nombre títulos, porque contiene los títulos. A este rango lo llamaré autores, ya imaginarán por qué. Y a este rango lo llamaré precios, no se me ocurre ningún nombre mejor. Vamos a comprobar que los nombres están activos. Como vemos, los nombres que creamos con el cuadro de nombres hacen referencia a rangos, no a celdas individuales. Y esto permite, como en el caso anterior, referirse a estos rangos con expresiones mucho más fáciles de comprender que las meras referencias abstractas a esas mismas celdas o rangos.
Antes vimos que gracias al cuadro de nombres podíamos ir fácilmente a seleccionar una determinada celda o un rango simplemente con identificarlo aquí. Pues cuando esas celdas o rangos están asociadas a un nombre, por supuesto también se puede hacer, y de un modo más fácil. ¿Buscamos la celda que contiene la cuota diferencial del impuesto en el ejemplo anterior? ¿Recuerdan cuál era? Yo no lo recuerdo, ni falta que hace, porque si escribimos el nombre nos llevará directamente a la celda. Y si el nombre que escribimos corresponde a un rango, igual. Si hacen estas operaciones desde otra hoja, también funcionarán. Les invito a que lo comprueben si no me creen. ¿Y qué pasaría si no recuerdan cuál era el nombre de la celda o el nombre del rango? O si no recuerdan la sintaxis exacta. Pues no pasa nada, pueden buscarlo en este desplegable. ¿Les parece útil o no? El cuadro de nombres tiene todas estas posibilidades que les he explicado e incluso algunas más, por ejemplo relacionadas con macros y con la edición de su código, pero en este vídeo nos hemos centrado en las que se refieren al manejo ordinario de Excel. Como habrán visto, la utilidad de esta porción tan pequeña de la hoja de cálculo no es proporcional a su tamaño. Igual que ampliamos el tamaño de la barra de fórmulas cuando su tamaño es insuficiente, estoy seguro de que ahora querrán estirar también el tamaño del cuadro de nombres, para darle un tamaño más acorde con su importancia y con el provecho que espero que puedan obtener de él. Si estas explicaciones les han resultado interesantes, por favor pulsen me gusta, denle un like a este vídeo. No les costará mucho, pero a los creadores de contenidos nos resulta muy valioso conocer su opinión. También les agradezco que dejen un comentario y que se suscriban al canal y que nos sigan en redes sociales. Y por supuesto que nos hagan un donativo para ayudarnos a seguir ofreciéndoles contenidos como este que confiamos les ayuden a hacer su trabajo con Excel cada vez más profesional y más eficiente. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.